Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial, como todas las noches en Siempre Viva en Vivo, agradeciendo en primer lugar a todos los que hacen posible este programa. A Fundación Margen de Mujeres Trabajadoras Sexuales, a la ICW de Mujeres Viviendo con VIH, a Condones Vaginales Internos FC2 y por supuesto a nuestro querido amigo Salvador Vinilo. Esta noche, una noche muy especial, noche 13 de julio del 2025, avanzamos ya a cumplir 300 programas. El próximo 13 de agosto, o sea, en un mes más, vamos a estar haciendo el programa 300 aquí en Siempre Viva en Vivo. Salimos duras para el concurso, como se dice. Venimos a hacer un programa y ya vamos en el número 300. Este es un programa muy especial porque vamos a hablar de lo que convoca, el origen de este programa, que es el tema del VIH, de la prevención del VIH. Por algo es el único programa radial de la diversidad sexual y del VIH. Para eso vamos a hablar con una querida amiga, cómplice de este programa desde un principio, y ella es experta también en estas temáticas. Es la doctora Valeria Estuardo, magíster y doctora en salud pública, especialista en el estudio de los aspectos socioepidémicos relacionados con las enfermedades transmisibles, especialmente el VIH y las ITS. Tiene una amplia experiencia liderando proyectos de base comunitaria sobre vigilancia de la epidemia, monitoreo social y salud sexual en poblaciones vulnerables. Actualmente es profesora e investigadora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. O sea que ella es de la casa, ¿no? Ella es de acá, de la universidad. Bienvenida, más cerquita, querida Valeria, para que te vea ahí, aquí con la silla. Vale, ahí, para que entre ahí en pantalla. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros y nosotros aquí en Siempre Viva. Muchas gracias, Víctor Hugo, por esta invitación. Siempre es un placer estar en tu programa. ¿Qué te parece que ya vamos a cumplir 300 programas, Valeria? Mira, me parece que es fantástico, que es una muestra de la lucha y de la resistencia, pero además no me extraña porque son un programa único, irrepetible y que además es absolutamente necesario en este país que hayan programas como el tuyo. Así que felicidades y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, y aprovechar de agradecer a Valeria también y a las instituciones que trabajan con ella, porque hubo un tiempo que ustedes colaboraron directamente, sí, ¿no?, con este programa, hicieron posible también poder mantener este programa por harto tiempo. Así que muchas gracias. Vamos a hablar del SIDA, vamos a hablar de VIH. Cuando hablamos de SIDA y VIH en Chile, ¿de qué estamos hablando? Para que sepan nuestros auditores y auditoras que escuchan de VIH y SIDA, pero ¿qué pasa con el SIDA en Chile? ¿De qué hablamos cuando hablamos de SIDA? Bueno, cuando hablamos de SIDA en Chile hablamos de una epidemia que está concentrada. ¿Qué quiere decir que es una epidemia concentrada? Que en población general la prevalencia es menor al 1%, pero que en poblaciones específicas que son más vulnerables la prevalencia es más alta. ¿Dónde está concentrada la epidemia en Chile? Como la verdad en la mayoría de los países de la región latinoamericana, está concentrada en poblaciones clave. ¿Cuáles son estas poblaciones clave? En Chile específicamente población gay, homo, bisexual, otros hombres que tienen sexo con hombres. En Chile los primeros casos, como en casi todo el mundo, se desarrollaron o aparecieron a principios de los años 80, ¿cierto? Ahí tú has hablado sobre los casos emblemáticos, sí, en Chile, no voy a decir cosas que tú no hayas transmitido ya en tu programa, pero también ya ha pasado por todas las etapas, ¿no? En Chile desde cuando estuvieron sin tratamiento hasta que vino el adherimiento de la terapia antirretroviral, y hoy en día que es una enfermedad que está cubierta por la garantía explícita en salud, en donde todos y todas tienen derecho al tratamiento. Claro, que es una enfermedad tratable, pero no es curable, o sea, no hay cura para el VIH. No hay cura para el VIH. A mí, yo siempre digo, me gusta aclarar, el VIH se comporta como una enfermedad crónica, pero no es una enfermedad crónica, porque mucha gente dice, no, el VIH es una enfermedad crónica, pero no es como cualquiera, no es como tener hipertensión, diabetes, ¿no? Porque está cargada por otros. Primero está en torno a otro contexto, pero además el estigma, la discriminación, claro, y la violencia siguen siendo parte de la enfermedad. Esos factores psicosociales, ambientales, estructurales. De hecho, hay gente que ha venido a este programa y dicen, personas viviendo con VIH, yo comprendo por qué lo dicen, ¿no? Que uno se toma una pastilla y eso es todo. Y parece que es mucho más que eso, ¿no? Es lo que por lo menos ustedes han estudiado a través de muy importantes y distintas investigaciones. Sin duda, sin duda. Bueno, tú has sido cómplice de todo lo que hemos realizado en términos de investigación
desde hace ya bastantes años. Yo creo que ya hace 15 años hemos pues liderado la línea de investigación sobre determinantes sociales y monitorización de base comunitaria, investigación de base comunitaria en VIH y TS en Chile, desde la Escuela de Salud Pública principalmente. Con equipo de grandes profesionales y siempre trabajando con la base comunitaria, con las organizaciones base comunitaria en este país. Puedo traer a colación, a propósito, por ejemplo, de fenómenos sociosanitarios como lo fue la pandemia, el proyecto EPIC que hicimos, que fue sobre el impacto de la epidemia de COVID-19 en personas viviendo con VIH en Chile, en donde tú fuiste un colaborador muy cercano. Claro, fue muy impactante. Estamos hablando acá en Siempre Viva en Viva, conversando con Valeria Estuardo. Ella es magíster, doctora en salud pública y ha encabezado distintas investigaciones que tienen que ver con el VIH, pero no solo como una epidemia científica, digamos, la enfermedad propiamente tal, sino que todos los aspectos sociales, ¿no? Sociales, culturales, que involucran. Cuando hablamos de esos aspectos, Valeria Estuardo, ¿de qué estamos hablando? Mira, existen diferentes factores que están involucrados en que la epidemia persista, ¿no? En que hayan poblaciones más vulnerables al VIH actualmente aún, ¿no? Y dentro de esos factores encontramos los factores estructurales, que no son los individuales, sino que los que están en el contexto, que son los que más influyen en que efectivamente en Chile tengamos todavía una alta cantidad de casos, de notificación de casos anual. Y estos factores estructurales están dados por principalmente aspectos relacionados con la legislación, etcétera, que se ha ganado mucho, porque el activismo social ha hecho que en términos de derechos se haya ganado mucho en estos años, pero siguen habiendo factores estructurales relacionados al estigma, la discriminación, la criminalización, que siguen haciendo que no se pueda avanzar más allá. Entonces la gente, cuando piensa que el VIH es solo responsabilidad de las personas que viven con VIH o de las poblaciones que están más expuestas al VIH y que eso es lo principal, yo podría decirles que es importante, pero no es lo más prioritario. Lo más prioritario es que hayan políticas públicas y una estructura social que permita que las poblaciones puedan ejercer el derecho a la salud. A mí me entrevistan mucho porque yo soy una persona viviendo con VIH y lo hago visible, es un tema invisible todavía. Hubo un tiempo que fue más visible, pero ahora las personas viviendo con VIH que son visibles son contadas con los dedos de una mano. Entonces, hablemos también por qué es invisible, qué pasa con el estigma, con la discriminación, como dijiste tú al principio, esto no es lo mismo que tener diabetes o tener hipertensión. Es una situación de salud, un complejo de salud que involucra también otras características porque además involucra la sexualidad. O sea, la gran mayoría de los casos se transmite por la vía sexual. Sí, entonces, claro. Al parecer, ahí está como la madre del cordero, ¿no? Claro, porque el mecanismo de transmisión de una enfermedad es importante. Súper importante. Tú, para poder conocer bien una enfermedad y poder ayudar a prevenirla, tienes que manejar muy bien los mecanismos de transmisión y esa historia natural de la enfermedad. Claro. Lo que ocurría con el COVID, por ejemplo. Cuando supimos que se transmitía por el aire, ¿no? De colita, todos andábamos con la mascarilla. Claro. Te estornudabas al lado mío y te mirabas feísimo porque decías, ¿cómo se le ocurre estornudar? Bueno, delante hablaba con mi compañero sobre eso y nos acordábamos de la pandemia, ¿no? Pues con el VIH pasa lo mismo. El VIH es una infección de transmisión sexual. Y tiene dos cosas interesantes, ¿no? Que el mecanismo está relacionado con la sexualidad y la sexualidad es un tema amplio, no claro. Solamente una relación sexual. Por eso es que cuando hablamos de aspectos estructurales que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que viven con VIH o disminuir los riesgos de poder contraer la infección, también hablamos de, por ejemplo, una educación sexual integral. ¿No? Que no nos podemos olvidar de eso. O también hablamos, por ejemplo, de la capacidad de autogestión que puedan tener, ¿no?, las personas y la posibilidad de tenerla a propósito de las políticas públicas. Cuando hablábamos de la vulnerabilidad, y retomo a propósito de lo que estábamos hablando delante, Víctor Hugo, de lo que hemos hecho en investigación y por qué el VIH no se puede tratar como una enfermedad crónica, porque no lo es. Te voy a poner el ejemplo y tú lo sabes bien. Por ejemplo, el estudio EPIC de la pandemia reveló que casi el 60% de las personas, cuando empezó la vacunación, de las personas VIH tuvieron que revelar su seropositividad para poder ser vacunados. Tú lo sabes, porque además tú... En contra de su voluntad. Por supuesto que sí. Entonces, después digamos que desde la autoridad sanitaria se pegaron el alcachofazo, claro, y se dieron cuenta que eso no podía ser, ¿no? Pero ocurrieron cosas como esa en pleno siglo XXI, estamos hablando de hace 3 años atrás. Entonces,
algo pasa, o sea, no está todo. No está todo. Bueno, contémosle a nuestros auditores y auditoras y también a quienes nos están viendo acá desde los registros que quedan de Siempre Viva en Vivo, que la pandemia del COVID vino también a ser visible el VIH. Nos recordó mucho el VIH, por el estigma, la discriminación, la gente se escondía, se discriminaban a los médicos, a las enfermeras que trataban directamente a las personas enfermas de COVID y mucha gente murió. A veces nos acordamos que mucha gente, miles, no sé si millones tal vez, murieron a propósito del COVID-19 y ahí las personas viviendo con VIH estábamos mucho más expuestas, sí, ¿no? Porque nuestra situación de salud es más vulnerable y en ese contexto iniciamos una serie de iniciativas como fue, por ejemplo, exigir que se nos entregaran terapias no por un mes, cuando uno va al hospital te dan terapias por un mes, ¿no? Pedíamos por 2, por 3 meses, para no tener que ir cada mes y no tener que exponerse en la micro, qué sé yo, estar con otras personas enfermas, en fin. Y después, como tú cuentas, el tema de la vacuna, cuando apareció la vacuna, que fue una gran respuesta ante la muerte del COVID, pedían a las personas crónicas, que eran los primeros que tenían que llegar a la vacuna, tenían que demostrar que eran crónicos, ¿no? Y las personas VIH, ¿cómo lo demuestran? Con un papel, claro, es fácil. Pero es que muchos viven de modo muy oculto su serología, su condición serológica. ¿Por qué todavía se vive, Valeria Estuardo, de modo tan oculto? ¿Qué pasa con la visibilidad de las personas, hombres y mujeres, y niños también, personas adultas que viven con VIH? ¿Sabes, Víctor Hugo? Es que yo creo que si bien en algunos aspectos de derechos se ha avanzado mucho, porque no es lo mismo ahora que hace 30 años atrás, yo creo que en aspectos relacionados, estructurales, relacionados con la idiosincrasia de nuestra sociedad, ¿no? El estigma y la discriminación están bien arraigados, fíjate, y probablemente no solamente, o sea, vivir con VIH, pero también otros, cuando nosotros, por ejemplo, analizamos ejes transversales de desigualdad, la racialización de las personas, de las poblaciones migrantes, por ejemplo, etcétera, tú ves ahí que hay como una gradiente de estigma y discriminación. O sea, si tú eres migrante, eres mujer, eres trabajadora sexual, si eres trans, y además vives con VIH, ya no puede ser peor tu vida en este país, porque estás triplemente vulnerada y triplemente además estigmatizado. Entonces yo creo que eso es un camino que aún hay que avanzar. De hecho lo dicen no es solo en Chile, fíjate, en otros países también. Y hoy en día los organismos internacionales que trabajan la temática lo recalcan, es que no nos lo estamos inventando, es así. El estigma y la discriminación continúan frenando la lucha contra el VIH. Bueno, de hecho, en los estudios que ustedes han hecho, los estudios EPIC, estudios LAMI, vamos a hablar un poquito de eso también, dicen esto, confirman que la discriminación es un obstáculo para avanzar en prevención, para avanzar en educación sexual, ¿no? Sin duda, el estudio que hicimos específicamente en personas viviendo con VIH, los estudios que hemos hecho en LAMIS 2020, el LAMIS 2018, el proyecto de Vimo, que hicimos en 2 poblaciones, lo hicimos hace años, ¿te acuerdas? El 2017, una población fue hombre gay y homo bisexual y otra fue trabajadora sexual, también trabajaba en esa época. Vamos a hablar de las trabajadoras sexuales. Claro que sí, y sin duda todos muestran los mismos datos y esos datos actualizados no han cambiado mucho en relación a estos aspectos estructurales que te digo yo, que marcan la pauta cuando hablamos de desigualdades relacionadas con el VIH. Desigualdades en salud, específicamente en VIH. Y a propósito de la pandemia, de lo que tú dijiste, me gustaría agarrarme también ahí a propósito de que la pandemia nos enseñó muchas cosas, ¿no? Primero, nuestra vulnerabilidad como seres humanos, que es clara, pero además esto de las lecciones aprendidas, que bien hicieron, o sea, se luchó y se logró la terapia multimés, la telemedicina y otras soluciones que se implementaron en la pandemia que sin duda deberían persistir, porque la verdad es que hicieron muy bien y que probablemente hoy en día seguirían funcionando en ciertas poblaciones. Así es, persistir. Todos los meses cuando voy al hospital San José me quieren entregar por un mes y yo reclamo y los amenazo y les recuerdo que llegamos hasta los tribunales de justicia para demandar que nos entreguen terapias por 2 o 3 meses. Este es un derecho ya adquirido, no puede ser solamente una vez y tiene que ser para siempre. Así que invito y también exhorto a todos nuestros amigos, amigas que viven con VIH a que no acepten que les entreguen terapias por un mes. Tenemos derecho
a que nos entreguen por 2, por 3, por 4, por 5 meses, incluso en otros países europeos entregan por 6 meses, que es el tiempo en que uno va a ver el médico. Estamos con nuestra querida amiga Valeria Estuardo conversando de VIH-Sida y de prevención también aquí en Siempre Viva en Vivo. Volvemos en un minuto.